Hola, buenas noches. Vamos a empezar la exposición del tema 17 de las oposiciones del auxiliar administrativo del Servicio Madrileño de Salud. Vamos a empezar entonces con las situaciones administrativas. Bueno, se regula en el capítulo 11 de la Ley 55/2003 del 16 de diciembre del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Y aquí tenemos entonces las situaciones administrativas, que son los distintos estados o situaciones por las que pasa el personal estatutario a lo largo de su actividad profesional. Bueno, pues entonces es bastante semejante a las situaciones administrativas de los funcionarios, pero con algunas particularidades. Se aplica supletoriamente las situaciones administrativas de los funcionarios. Empezamos con el servicio activo. Bueno, pues está en servicio activo cuando está desempeñando su puesto, y también en otras situaciones, como por ejemplo la comisión de servicios, las vacaciones o permisos, donde propiamente no se trabaja, la incapacidad temporal o baja. En esta situación se caracteriza porque el personal estatutario ejerce sus funciones o actividades y además goza plenamente de los derechos que conlleva su condición de personal estatutario. Bueno, los servicios generales. Tenemos los supuestos generales que existen en esta situación administrativa para los funcionarios, también son de aplicación, pero también hay algunas peculiaridades. Se considera que están en servicios especiales cuando acceda a una plaza de formación sanitaria especializada mediante residencia o a un puesto directivo de las administraciones públicas y de los servicios de salud. Por tanto, cuando una persona es nombrado médico residente que tiene contrato laboral, se le reconoce este tiempo trabajado como servicios especiales y por tanto se va a computar a efectos de antigüedad. Otra situación es cuando colabora en organizaciones no gubernamentales, cuando se le autoriza para colaborar en organizaciones no gubernamentales o en programas de cooperación internacional durante al menos 6 meses. Bueno, lo característico de esto es que tiene reserva de la plaza de origen y se le computa el tiempo a efectos de antigüedad. Servicios bajo otro régimen jurídico. Aquí se trata de la situación en que acepten cambios de la relación de empleo, que sería para trabajar dentro de la sanidad pública, pero mediante formas de gestión privada y por tanto mediante contrato laboral. Pues entonces, para atraer a este personal sanitario, se le permite que no pierda su condición de personal estatutario y que compute el tiempo, por tanto, a efectos de antigüedad, y también que tenga durante 3 años el derecho a reincorporarse en la misma área de salud. Bueno, tenemos aquí los servicios de gestión clínica, que también se da, esta situación es declarada del personal estatutario fijo que acepte cambio de relación de empleo en la que desarrolle funciones de gestión clínica que no pueda prestar como personal estatutario. Luego tenemos la excedencia por prestar servicios en el sector público. Entonces tenemos 2 supuestos. Uno sería que se le nombre en una categoría distinta de personal estatutario o como funcionario o como personal laboral en cualquier administración. En este caso no pierde la condición de personal estatutario, sino que se le declara en esta situación administrativa. Y también cuando preste servicios en organismos públicos y no le corresponda quedar en otra situación administrativa. Y vemos aquí que no devenga retribuciones y que se computa el tiempo a efectos de trienios y carreras profesionales. Bueno, aquí tenemos la excedencia voluntaria, que distinguimos. En primer lugar, la excedencia voluntaria por interés particular, que la puede pedir el personal estatutario o se puede declarar de oficio
cuando se incumpla la obligación de solicitar el reingreso desde otra situación administrativa en el plazo preestablecido. La permanencia mínima es de 2 años. Y luego tenemos la excedencia voluntaria por agrupación familiar. Se trata del caso en que uno tenga un cónyuge que resida en otra localidad distinta como personal estatutario, laboral o funcionario fijo y quiera reunirse o reagruparse con esta persona. Pues entonces se le puede declarar en esta situación administrativa. La suspensión de funciones aquí sería algo parecido a la suspensión de contrato, es decir, no se tiene la obligación de trabajar ni tampoco el derecho a ser remunerado ni a disfrutar de los otros derechos que se tiene como personal estatutario. Normalmente es como consecuencia de un expediente disciplinario, pero también puede ser como parte de una pena, de una sentencia judicial penal. Si es firme y dura más de 6 meses, conlleva la pérdida de puesto. Luego tenemos el régimen disciplinario, que está regulado en el capítulo 12, artículos 70 a 75. Tenemos en los principios de tipicidad, eficacia y proporcionalidad. Tipicidad significa que solamente podrá sancionarse las acciones u omisiones que expresamente se prevea en la ley. Y el principio de proporcionalidad, que tiene que haber la necesaria relación entre la infracción cometida y la sanción impuesta. Y luego los principios del procedimiento disciplinario: celeridad, inmediatez y economía procesal. Bueno, pues sabemos que las infracciones se clasifican en muy graves y leves, y tenemos, por ejemplo, faltas graves: el incumplimiento del deber de respeto a la Constitución o el Estatuto de Autonomía, toda actuación que suponga discriminación por razón ideológica, moral, política, sindical, de raza, lengua, género, etc., el quebranto de la debida reserva a datos relativos del centro o institución o a la intimidad personal de los usuarios, etc., el abandono del servicio, etc. Y las sanciones, pues tenemos, por ejemplo, la separación de servicio, que esta sanción conlleva la pérdida de la condición de personal estatutario, el traslado forzoso con cambio de localidad, la suspensión de funciones, que hemos visto antes, el traslado forzoso a otra institución o centro sin cambio de localidad y el apercibimiento. Luego, dentro del procedimiento disciplinario tenemos los derechos del presunto infractor. Pues tenemos, por ejemplo, la presunción de inocencia, a ser notificado del nombramiento del instructor y, en su caso, del secretario, a ser notificado de los hechos imputados, a formular alegaciones, a proponer pruebas, a ser asesorado y asistido por representantes sindicales y a actuar asistido al letrado. Y lo siguiente que vamos a ver es el régimen de incompatibilidades del personal estatutario. Empezamos diciendo que aquí se aplica la Ley 53/1984 de incompatibilidades. Entonces tenemos que distinguir dos situaciones distintas. Primero, la compatibilidad con una actividad pública que normalmente va a ser otro puesto público. La regla general es que no se admite. Eso no. Lo general es que, o el principio que inspira esta ley es que no se puede tener dos puestos públicos. Pero hay algunas excepciones, como las funciones docentes, las sanitarias y los cargos lectivos. En todo caso hay que pedir autorización. Luego tenemos el desempeño de actividades privadas. La regla general es que se permite, salvo cuando se trata de actividades directamente relacionadas con el puesto público que se desempeña. En todo caso hay que pedir la compatibilidad. Y luego tenemos unas normas específicas del personal estatutario. Es compatible con el desempeño del puesto el recibir becas y ayudas de ampliación de estudios. También se prevé la renuncia por parte del personal facultativo al complemento específico cuando solicita la compatibilidad.
Y por último, es compatible la pensión de jubilación y la situación del personal emérito. Y por último tenemos el capítulo 14 relativo a la representación, participación y negociación colectiva. Bueno, empezamos diciendo que el derecho a la negociación colectiva, a la representación y participación es un derecho reciente que se reconoció a los funcionarios a partir de la Ley 9/1987 de 12 de junio, y que la negociación colectiva, según el artículo 79 de la Ley del Estatuto Marco, se va a llevar a cabo mediante las organizaciones sindicales a las cuales la ley reconoce capacidad representativa. Se refiere a la Ley Orgánica 11/85 de 2 de agosto de libertad sindical. Y el principal órgano de negociación son las mesas sectoriales de negociación, que tiene una composición mixta, formada por representantes de la administración y por las organizaciones sindicales. Por otra parte, en estas mesas de negociación se puede llegar a pactos o acuerdos. Los pactos se caracterizan porque tienen una aplicación directa al personal, mientras que los acuerdos no basta con que se aprueben en la mesa sectorial de negociación, sino que además se precisa que sea expresamente aprobado por el órgano de gobierno. Hay unas ciertas materias que tienen que ser objeto de negociación, y que están enumeradas en el artículo 80 y que hay que saberse, como es, por ejemplo, la determinación y aplicación de las retribuciones del personal estatutario, los planes y fondos de formación, los planes de acción social, etc. Y bueno, con esto acabamos esta introducción a la ley del Estatuto Marco, y abajo os dejo el esquema que he utilizado en esta presentación. Un saludo.